De intercambio dinámico sobre cómo los centros de datos, los data centers, están evolucionando en plena era de la inteligencia artificial. Ahora sí, le doy la palabra a Tomás Lynch, que va a estar moderando este panel. Buenos días. Buenos días a todos. Estoy aquí con varios equipos electrónicos. Tengo un headset y un traductor y mi papelito. Parece que la fiesta ha tenido sus bajas, pero bueno, vamos a continuar. Los data centers desde siempre han sido las estrellas de la infraestructura de Internet. Sin data centers creo que hubiera sido imposible que podamos habernos comunicados entre todos, y para distintas empresas es un lugar muy particular e indispensable. Los data centers en Latinoamérica y en particular Brasil hoy enfrentan nuevos desafíos y tienen nuevas oportunidades. Las distintas capacidades que se están manejando no solo de tránsito, de ancho de banda, sino también de energía, refrigeración, espacio, con el auge de la cantidad de equipos de GPU que se utilizan para inteligencia artificial, los data centers hoy deben cubrir esas nuevas demandas. Entonces hemos invitado aquí a nuestros 4 panelistas que ya los han presentado. Tenemos Fred de NIC-BR, Herbert de Sirion, Esther de Telsius y Rafael Astuto de Ascenti. Así que vamos a charlar con ellos sobre estos nuevos desafíos y oportunidades, y voy a empezar con una pregunta para ellos, y es si pudieran resolver un gran desafío en la industria de centro de datos, ¿cuál desafío resolverían? Voy a empezar con Herbert. Hola. Bom, é prazer estar aqui participando. Bueno, es un gran placer estar aquí hablando con ustedes y acerca de esta temática tan especial que ha sido el motor de la vida de la sociedad actual. La tecnología se expande y el uso de esta infraestructura viene exigiendo algunos desafíos para lograr realmente cumplir con las necesidades de la sociedad. Pero es una complicación, porque cuando hablamos de un desafío, hablando específicamente de los data centers, vemos un conglomerado de data centers, específicamente aquí en Brasil, en la región sudeste y en la región sur. Aún tenemos y observamos que existe un gran volumen de negocios y empresas que aún son in-house, o sea, existe la posibilidad de crecer en la región sudeste. Estamos hablando de más del 60% del ambiente que aún es in-house. Entonces vemos oportunidad en ese crecimiento para lograr llegar a esas empresas. Pero cuando nosotros llevamos esto al resto del país, y aquí hablamos el hecho de que Brasil es un país continental, es como comparar si fuera Europa, los data centers estuvieran solo en Francia y Alemania y tuvieran que atender además los demás países de Europa. Y Brasil es así. Para llegar e incrementar el crecimiento en función del volumen incremental que tenemos de usuarios, negocios, empresas que existen en otras regiones del país, siempre está el desafío de cómo llegamos a construir estos data centers de alta densidad allí. Entonces, para poner a estos data centers de alta densidad, nos encontramos con algunos objetivos que debemos alcanzar que efectivamente posibilitan la existencia. Estamos hablando de la energía eléctrica. Para Brasil, hoy actualmente en 2023, tenemos 93% de la energía del país viene de energía limpia. Es un récord que tenemos.
Pero cuando esto lo llevamos a las regiones extremas, mirando por ejemplo el nordeste, allá hay una gran polarización en el uso de energía limpia y renovable muy grande. Y está el desafío de cómo operar un data center que tiene un consumo de energía que es lineal, de alta densidad, estando en esas regiones, fuera de los horarios que en general la energía renovable con energía solar, por ejemplo, realmente puede traer. Entonces hay que usar eso. El transporte de energía en el país debe evolucionar. Ya vemos que existe, bueno, los gobiernos ya están observando esta situación y tienen la previsión de crecer, aumentar la infraestructura para incrementar de 10.000 millones hasta 2019 y algunas decenas de millones para 2024. Y la otra cuestión es la transmisión de datos. Cómo mejorar la latencia y la atención de ese transporte de datos que sucede cuando nosotros lo ponemos en el centro. Porque si ponemos un centro en el nordeste, no voy a atender apenas el centro del nordeste, voy a atender el resto de la región en sí. Entonces también es un desafío, así como mejorar la latencia. Y grupos como este, donde están todas las empresas involucradas en el sector, la idea es que nos puedan ayudar a cumplir y mejorar el desafío y expandir los data centers en varias regiones, pero especialmente en Brasil. Berchi. Interesante. Federico, desafío. Alô? Hola, buenos días a todos. Bueno, como dijo Gilbert, Brasil ya tiene una matriz energética extremadamente limpia. Por lejos el número 1 del G20, el segundo lugar o el segundo puesto es para Canadá, que está 30% por detrás de Brasil en este sentido, así que realmente no tenemos un problema desde el punto de vista de generación de energía. Pero, como se dijo, existe un gran desafío cuanto a la transmisión de esa energía, donde tenemos una alta deficiencia en el mercado brasilero. Y más recientemente, hace un año y medio, el operador nacional de sistemas tiene que hacer una restricción en la generación eólica en el nordeste de Brasil porque no hay capacidad para distribuir esa energía. Y sin lugar a dudas, esto es un gran desafío que tenemos porque las inversiones, como decía Gilbert, son de miles de millones de reales, son compartidos por todos los usuarios del SIM, el Sistema Integrado Nacional de Energía, entonces tampoco es algo que se puede hacer desde el punto de vista, si miramos exclusivamente una industria. Y específicamente hablando de data centers, diría que el mayor desafío hoy es apostar en la eficiencia energética, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, debemos recordar que un data center es básicamente una tostadora. Toda la energía que se pone adentro es calor. Se desprecia la cantidad de trabajo que se debe invertir y que no es energía. Podemos hablar solo de los fotones que salen por la fibra óptica, pero también es despreciable. Entonces hay que trabajar mucho en cuanto a la eficiencia energética. Y en un país, hablando de Brasil específicamente, no me animo a hablar de los demás países de la región, donde estamos en una región donde claramente es una región tropical, debemos trabajar en sistemas de rechazo de calor que no utilicen máquinas térmicas, porque la termodinámica es implacable. Entonces, aunque tengamos sistemas ultra eficientes con Rs muy altos, aún utilizando máquinas térmicas, empezamos con un PoE de 1.2 y no menos de eso. Esa cuestión del free cooling es una mentira. Como no existe un almuerzo gratis, nada es gratis en este mundo. Aunque estemos en otros países en la región, aunque tengamos la capacidad de tener el rechazo de calor
que es más barato, siempre tiene un costo. Entonces, trabajar en equipos más eficientes dentro del data center es fundamental. Así que debemos mirar los patrones que están saliendo de la CPE y específicamente en esta área debemos invertir en rechazo de calor usando líquidos, VLC. Seguramente ese es el camino que debemos tomar. Gracias, Fred. Esther, la misma pregunta. Desafíos en América Latina hoy. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme al panel. Ha sido un cambio de última hora, pero bueno, aquí estamos. Funciona. Además de lo ya comentado por mis compañeros, de los grandes desafíos que nosotros vemos están la parte de la disponibilidad y la sostenibilidad de la energía eléctrica. Sería por un lado uno de los desafíos y el otro la conectividad, ¿no?, de los data centers. Se ha visto que por la demanda que supone la inteligencia artificial en términos de espacio y energía, pues se prevé que va a haber un crecimiento muy importante en el suministro eléctrico que se va a necesitar para atender a los data centers. Y bueno, pues hay países en América Latina que han tenido problemas o que pueden tener problemas para atender esta demanda, ¿no? Y esto se debe, por un lado, a que la fuente de energía de la que disponen en dichos países no son lo suficientemente diversas, a lo mejor solo tienen disponibilidad de energía hidráulica o de gas, y que algunos países en América Latina tienen que comprar energía a otros, ¿no? Entonces, esto limita el crecimiento de los data centers en estas regiones. Hay otro tema importante, que es que los centros de datos están centralizados en las ciudades principales dentro de los países y bueno, esto puede ser un limitante, ¿no? Entonces, ciudades como Sao Paulo, Santiago o Bogotá ya tienen un gran número de centros de datos y esto, bueno, pues supone un desafío por el tema del suministro. Entonces, una oportunidad que nosotros vemos es el de la diversificación y el crecimiento de los centros de datos hacia ciudades costeras o ciudades un poco más pequeñas en los países de América Latina. Entonces, por ejemplo, ciudades como Barranquilla en Colombia, Fortaleza o Salvador en Brasil o Valparaíso en Chile, son ciudades en las que ahora está habiendo un crecimiento en los centros en cuanto a centros de datos y allí puede haber mayor disponibilidad de energía. Y además, en estas ciudades costeras amarran cables submarinos, con lo cual bueno, pues juntamos el otro desafío que teníamos, que era el de la interconexión, porque otra de las grandes demandas que tiene la inteligencia artificial es la conectividad, la baja latencia y el ancho de banda mayor. Entonces, el hecho de que los nuevos data centers estén en zonas costeras facilita esa conexión con cables submarinos y facilita que haya mejor llegada a esas partes del país. Con lo cual, bueno, pues ahí vemos un potencial crecimiento, por ejemplo, en estas ciudades no tan principales en los países. Perfecto. Fundamental los cables. Muchas gracias, Esther. Astuto. Desafíos. Olá. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Cambiando un poco la cuestión de lo tradicional y el desafío mundial, quería traer otra visión relativa a la operación del data center. Tenemos muchísimos desafíos de conexión de equipos que se multiplican en cuanto a diversos componentes mundiales. No breaks, baterías, cuadros eléctricos, equipos en general, dispositivos dentro del data center. Es un factor crítico para cualquier construcción. Pero no podemos olvidar el factor humano, que es el factor que opera ese data center. Debemos crear
a nivel de capacitación, lograr enseñar a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo lo que es un mercado de data center. Cuando hablamos de cursos de profesionalización, cursos técnicos, incluso universidades, no se comenta mucho acerca del mercado de data center y lo que es. Se habla mucho de la industria tradicional, pero no de la industria crítica. Y debemos traer un poco de esta cultura, acercar a los técnicos, a llamar a CENAC para trabajar colaborativamente, hacer cursos con los alumnos de estos cursos de profesión y técnicos para que realmente vean lo que es la nube, por ejemplo. Hablamos mucho de la nube y las personas no logran tangibilizar lo que es un data center, lo que hace un data center. Yo suelo decir, explícale a tu mamá lo que es un data center. Si no logras explicarlo es porque no sabes lo que es. Hay que lograr tangibilizar eso y hacer que las personas que están ahí trabajando entiendan la relevancia de esto. Hoy nada funciona sin conectividad, sin internet, nada funciona sin la nube. Todo lo que hacemos hoy depende de un data center, de esa identificación que es operada por personas, aunque tengamos un nivel de automatización muy elevado. La cantidad de personas que están capacitadas es mucho más grande de lo que logramos efectivamente suplir en el mercado, utilizar en el mercado. Entonces, las empresas que hoy están en el mercado del data center necesitan crear ese incentivo que nazca de las empresas. El incentivo sea una universidad corporativa, sea incentivando las escuelas locales de la región para que logren entender lo que es ese mercado, para que tengamos profesionales que son cada vez más capacitados, porque tenemos equipos de alta tecnología, tenemos ese conocimiento técnico, pero necesitamos personas que hagan esa atracción de forma segura, resiliente y que logren entregar la disponibilidad necesaria del más alto nivel de data center actualmente. No solo los data centers de cloud, pero sino los nuevos también de inteligencia artificial. Y ese quizás es el gran desafío. Estamos muy acostumbrados a la forma de operar el data center de la forma tradicional, digamos. Cuando hablamos de un data center liquid cooling, DLC, como dijo el colega, cambiamos completamente la forma de operar el data center. Estamos llevando agua hacia el data center. Tengo más válvulas, tengo más dispositivos de maniobra, más sensores. Es mucho más complejo. Tengo que cambiar el procedimiento de operación, el procedimiento de rescate. Mi plan de continuidad de negocios debe ser cambiado. Tengo que cambiar y actualizar la visión de los profesionales técnicos para que estén atentos a los nuevos desafíos que están por venir. Me hiciste recordar mis años de estudios, donde me explicaban la fibra óptica, me explicaban las antenas, me explicaban cómo funcionaban los routers. Nunca me decían cómo se ponía todo eso junto en un solo lugar. Y me sirve tu comentario para la próxima pregunta que tengo, muy asociada, y es cómo han impactado los factores geopolíticos y económicos en las operaciones de los centros de datos en la región. Y voy a empezar, lo tengo anotado acá, voy a empezar justamente contigo, Astuto, para que continúes un poco con el tema. Entonces, muchas gracias. Seguramente hoy, hasta haciendo enganchando con el comienzo de mi primera respuesta, quizás el gran desafío de Brasil hoy no es exclusivo del mercado de centros de datos, pero de toda la industria, principalmente en cuanto a la carga tributaria. Nosotros necesitamos, como industria de data center, nos unimos para tener una representatividad, para conseguir incentivar la reducción en la carga tributaria, principalmente en la importación de equipos. Todos sabemos, los principales equipos de un data center lamentablemente no se fabrican en Brasil, son importados por lo general, principalmente de Estados Unidos, Europa y China. Por lo tanto, necesitamos tener una carga impositiva inferior para que podamos tener una capacidad
una mayor capacidad de competencia. Tenemos un gran factor que es la energía, como ya comentaron los colegas. De hecho, es una gran atracción que tenemos en relación a nuestra competencia a nivel mundial. No solo por ser energía limpia, sino por el costo de la energía. Hoy es una de las energías más baratas del mundo en Brasil. Tenemos energía limpia, tenemos energía barata y tenemos tierra. Tenemos tres factores fundamentales por los que muchos países pelean. En Europa tenemos fuentes que vienen del petróleo, gas natural, carbón. Hay una extensión de tierra y energía más cara. Entonces nosotros en Brasil tenemos todo esto y tenemos que generar incentivos para que la industria pueda expandirse cada vez más de manera sostenible y que pueda abrirse para la posibilidad de importar los equipos a menor costo, para que como consecuencia de eso el costo de implantación sea de lo que sea para el data center sea cada vez más bajo, de modo de traer empresas del exterior hacia Brasil y que ellas puedan entender que nosotros tenemos ese nivel de competitividad en comparación principalmente principalmente al costo operativo. Entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos cuando lo vemos de la parte geopolítica que impacta a nuestro mercado de data centers o centro de datos. Astuto. Fred, comentarios que tengas. Quisiera comentar sobre el tema impositivo. Ese es un problema de corto y medio plazo. A largo plazo está resuelto con la reforma tributaria porque el CAPEX cuando se hace la inversión se reducen en 100% los impuestos, pero entiendo que es un problema actual, sí, con eso estoy de acuerdo. Eso se va a resolver en 2033. Por lo tanto, creo que una de las propuestas del gobierno en cuanto a la política nacional de data centers es la exoneración impositiva. Entonces, uno de los argumentos es que esto es una anticipación de la reforma en cuanto al CAPEX de un data center. Pero ese no es un desafío de la región, sino un desafío global en cuanto a los proveedores. Les voy a dar un ejemplo. Si están planificando hoy un data center, si no compraron para que empiece a funcionar en breve, si no se anticiparon y no compraron equipos generadores hace 1 año y medio, no van a tenerlos. Y ese es un tema delicado porque la industria en sí, yo digo la industria de generadores, que es principalmente americana, europea, también hay una industria china, pero que no vemos en nuestro mercado nacional aún, no cree que la demanda crezca más. Entonces no está preparándose para satisfacer más rápidamente la demanda, porque los tiempos de entrega son muy largos. Otro tema del punto de vista de la sostenibilidad, además de lo que ya dije, es algo que el mercado, quizás un poco más el mercado europeo, pero no aquí en Brasil, es el tema del biodiesel de segunda generación, que es el HEV corta O, para que tengamos una huella de carbono más pequeña a nivel de data centers, porque nosotros consumimos una matriz energética que, dependiendo del tamaño del data center, ya estamos obligados a comprar energía en el mercado libre totalmente incentivada, que es 95% más de fuentes renovables. Como se opera efectivamente bastante con la propia usina que funciona con gasoil, entonces acabamos teniendo una huella de carbono muy sustancial, y para resolverlo la única manera es con HEV corta O, y eso por lo menos en el mercado brasileño todavía no está disponible. Entonces, de hecho, es un gran desafío que la geopolítica podría afectar. Muchas gracias, Fred. Tengo a Huberchi ahora. ¿Dije bien? Sí. Huberchi.
Bueno, quando falamos de... Cuando hablamos de la cuestión geopolítica, yo creo que tenemos que observar también las oportunidades que tenemos con eso. A ver, en nuestra carrera hay momentos en que hay que estar preparado porque en algún momento va a pasar un tren que es un tren de oportunidades, que si estamos prontos, con la puerta se abre, entramos y estamos justamente en ese momento geopolítico hablando de tecnología en el mundo. América Latina, especialmente Brasil, pueden hoy pasar a ser, dependiendo de nosotros, el principal punto para las expansiones de tecnología, uno de los principales pilares. ¿Por qué? Porque si observamos las cuestiones geopolíticas que están ocurriendo ahora y miramos Europa, cuando hablamos de energía limpia, todo el mundo está con el tema de la huella de carbono, las industrias, principalmente las de tecnología, entendieron que tenemos que evolucionar como sociedad, preocupándonos por la huella de carbono y trabajando con energía limpia. El nivel de radiación solar, por ejemplo, en el nordeste brasileño, en invierno es superior al de Alemania en el verano. Entonces, el potencial energético que tenemos de utilizar esa energía, de brindarla a grandes centros de computadoras que están formándose para el mundo, es asombroso. Depende de nosotros que aprovechemos esto. Si observamos también el escenario geopolítico, las expansiones, cuando hablamos de las IAs, estamos hablando del aprendizaje. Es muy posible que una gran parte de ese aprendizaje para la IA, un gran volumen, permanezcan en Estados Unidos con Estados Unidos, en China con ellos, pero precisamos que se expandan y el ecosistema que está alrededor de la IA va a crecer mucho y eso está llegando a los data centers con expansiones de data centers y las aplicaciones que conectan con IAs, el IoT que se conecta con IA, la generación del aprendizaje es una cosa, pero cuando empezamos a observar todo el ecosistema que va a crecer, porque esa transición de transformación de información es muy grande y esa expansión que va a ocurrir, Estados Unidos, al hacer las expansiones que van a ocurrir, van a tener que venir a América Latina si estamos preparados para ello, no van a ponerlo en China y viceversa. Entonces, Europa, con la necesidad de energía limpia, tiene un potencial absurdo si lo traen para América Latina, y a diferencia de ir a Oriente, que lo traigan para acá, especialmente por nuestro posicionamiento. Entonces, este es el momento que estamos viviendo. Si el gobierno entiende esto, todo lo que se está haciendo con la reforma tributaria, con miras a 2033, 2034, se está haciendo principalmente en el tema de transmisión de energía. Puede ser posible que nosotros subamos a ese tren de una vez por todas y cuando hablamos de un panorama de 10, 15 años, estemos en un escenario diferente en América Latina, especialmente en Brasil. Gracias, Huberchi. Esther, sé que fue un cambio de último momento, pero si querés agregar algo por ahí más América Latina en general. Bueno, sí, ahí nosotros vemos que uno de los temas geopolíticos a los que nos estamos enfrentando es el tema tributario, como ya han mencionado anteriormente, y bueno, en algunos países que ven el crecimiento de ingresos y de económico que supone la inversión en data centers, están facilitando que se genere más inversión y que se construyan más data centers y se genere más negocio, como es el caso de Brasil, con el tema de las exenciones fiscales que están pendientes de aprobar, pero que por lo menos las ha planteado el Ministerio de Economía. Y hay otros países como Estados Unidos que están con una política arancelaria completamente distinta y eso lo que puede provocar es que la inversión se realice en países adyacentes, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, en el caso de México, pues se ve que hay mucho interés por crecer allí porque es mucho más sencillo desde el punto de vista tributario, más ventajoso invertir en México. Por ejemplo, AWS ha anunciado la construcción de un data center de 5 megavatios en Querétaro y está muy cerca de Estados Unidos y por tanto puede ser muy ventajoso, ¿no? Y en ese sentido México, por ejemplo, es un país que está con muchísimo crecimiento, están llegando nuevos cables submarinos también allí a la región que permite que haya más conectividad, que haya menos latencia para llegar allí y va a permitir una explosión
de data centers mayor aún de la que estamos viendo, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de Brasil. Y hay otros países en América Latina que también están fomentando este crecimiento, justamente por lo que ya ha comentado mi compañero, de la posibilidad de generar energías limpias y sostenibles, y eso es muy atractivo para las empresas de cloud, de IA y de edge computing, que es las que realmente necesitan de todo este suministro eléctrico y esta interconexión e interoperabilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, es muy decisivo todos los factores políticos y la verdad que es muy determinante en función del gobierno de cada país cómo decida facilitar o no la entrada de estos players en cada uno de los países en América Latina. Excelente. Aquí tengo una pregunta de cómo imaginan el futuro de la industria de 5 a 10 años. Pero por ahí la pregunta es, ¿se puede imaginar un futuro a tan largo plazo o es corto ese plazo? Y voy a seguir contigo, Esther. ¿Cómo imagina el futuro de la industria de data center? ¿5, 10 años, 25 o un mes? Bueno, 25 es inimaginable. Sí, no, ya directamente. Con 25 vamos a ir todos o con las gafas o con el chip en la cabeza. Bueno, en 5 años, no sé, si conseguimos suministrar toda la energía que aparentemente demandan, que es verdad que cada vez, como ha pasado con los equipos que ahora mismo, con los servidores, por ejemplo, ¿no? Servidores de streaming, que ahora no utilizan la energía que necesitaban hace 10 años y ha habido una optimización brutal en el equipamiento, pues imagino que lo mismo pasará con las GPUs, ¿no? Y ahora ese consumo y sobre todo esa disipación de calor que tienen las GPUs que provoca que tenga que haber racks o que haya data centers de entrenamiento de IA y de Machine Learning que tienen unos racks que consumen más de 100 kilovatios por rack, bueno, pues que eso se optimizará y se podrá manejar mejor, ¿no? Y esto, bueno, esto llevará a que, por supuesto, a que crecerán mucho más los data centers, que en América Latina las regiones de data centers que decía antes, ¿no? Las grandes regiones como Sao Paulo o Santiago, que está creciendo mucho también, pues necesiten aparte de los grandes data centers que necesitan este gran consumo energético, haya otros data centers más pequeños de borde donde estén todas las interconexiones y donde haya toda esa llegada al usuario final. Y esto también lo que tiene que provocar y otra de las cosas que tiene que mejorar de aquí a 5 años es todo el tema de la construcción de fibra terrestre, ¿no? Porque ahora mismo está todo muy centralizado, no hay fibra terrestre suficiente, hay países de América Latina en las que hay regiones en las que la fibra es muy antigua o es aérea y eso es un inconveniente para el desarrollo de los data centers, porque si ponen un gran data center de IA, por ejemplo, y saliendo un poco de la región, pero lo conozco, en Zaragoza, en España, se está creando una gran ciudad de la IA, ¿no? En el caso de Brasil también se ha anunciado una ciudad de la IA, por ejemplo, en Río de Janeiro. Esas ciudades de la IA necesitan de mucha llegada de fibra terrestre y submarina. La terrestre para poder llegar a estas interconexiones de borde y a estos POPs de borde para llegar al usuario final, y la submarina para poder conectar los data centers de IA en sí mismos, ¿no? Y bueno, ahí nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, uno de cómo vemos el crecimiento futuro es justamente en las ciudades costeras. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, las estaciones de amarre donde amarran los cables pueden ser justamente un buen punto neurálgico y un buen hub de interconexión que permita tanto la llegada de esa capacidad submarina y de ese ancho de banda como la conexión con todos los operadores locales y con el propio data center de IA, ¿no? Entonces eso permite que haya baja latencia y que se den las condiciones de calidad que requieren los dueños y los players
que necesitan estos grandes data centers, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años no solo va a haber un crecimiento en los edificios y en el consumo de energía de esos edificios, sino en cómo va a estar todo interconectado dentro de cada país, ¿no? Y bueno, en concreto dentro de América Latina, pues en Brasil está muy desarrollado, pero hay otros países que necesitan grandes inversiones también en este sentido. Efectivamente. Muchas gracias, Esther. Herbert, ¿cómo imaginas el futuro? Bueno, Yo creo, y creemos en realidad, que, o sea, soñamos los próximos 10 años, 5 a 10 años. Ese movimiento que está ocurriendo de repatriación de nubes es muy fuerte y eso está llevando a una demanda de data centers que es mayor. Y también tenemos este escenario. Todavía existe una buena cantidad o una cantidad significativa de empresas o negocios in-house. Entonces ocurrió un movimiento que observamos que lo que pasó es que muchas empresas in-house empezaron a crear algunos contenidos y algunos tipos de aplicaciones fueron a las nubes. Y otras hicieron un movimiento directo a nube por una cuestión geopolítica, por ahorros. Y se observa un modelo que no siempre es viable, depende mucho del tipo de tráfico y entonces se está volviendo la oportunidad, están observando los data centers, tenemos esas limitaciones, los desafíos que se mencionaron de expandir los data centers para otros polos en el país. Estoy de acuerdo con Esther en que la tendencia son data centers, o sea, tenemos que tener data centers de borde, edge, para los próximos 5 o 10 años y me estoy refiriendo a 200 megawatts, 300 megawatts. No creo que lleguemos a ver muchos capilarizados, pero sí vamos a tener data centers más pequeños porque podemos utilizar esa energía, no dependen tanto de una transmisión de alto nivel, llegando a los data centers gigantes en todas las ciudades. La expansión en América Latina no es solo en Brasil, sino que prácticamente en toda América Latina está ocurriendo. Hace poco hicimos la construcción de 2 data centers en Perú y en Chile de alta densidad y observamos allí varias empresas también creando que están actuando en esos polos. Y cuando hablamos del plazo más largo, me imagino la consolidación de data centers de alta densidad atendiendo de manera global aquí en América Latina, porque vamos a estar mucho más maduros y vamos a haber resuelto el tema de la transmisión, también de la energía, para volvernos más competitivos, empresas como las de todos los que están aquí hoy en el mercado de telecomunicaciones, posibilitando la transferencia de datos con baja densidad. Entonces, me imagino que en unos 20, 30 años vamos a ser un polo global para la entrega de información. Voy a pasar con Astuto. Pergunta difícil. Una pregunta complicada. Acredito que Creo que con este incremento, justamente haciendo gancho con lo que dijo Herbert acerca de los data centers que son cada vez más grandes, estamos hablando de 100, 200, 300 megawatts y el único data center. Con seguridad en el mercado de data center termina teniendo un impacto en la responsabilidad ambiental, porque la energía no viene de la nada. Tenemos responsabilidad en la manera en que generamos la energía. Y aunque sea una energía renovable y limpia, aún existe el impacto ambiental, la forma en que se genera y la genera. Países como Estados Unidos hoy, que tienen 4% de su consumo de energía viene del mercado de data centers, ciertamente se duplicará en los próximos 5 años. Esto es algo realmente, no diría que es algo que es preocupante, pero algo que llama la atención. En Estados Unidos específicamente, donde hay mucha facilidad de utilizar energía nuclear, hay que reactivar muchos centros o centrales nucleares y hay necesidad incluso de construir pequeñas usinas en Estados Unidos para
llegar a la energía. Lamentablemente en Brasil no tenemos la energía enviada de la forma que queremos, pero esto en realidad lo percibo como una tendencia global, porque la energía nuclear permite tener una gran capacidad de generación de energía sin ningún tipo de residuo, desecho. El desecho será a largo plazo, 50 años, con el descarte correcto, o sea, esperamos que así sea. Pero esto lo veo como una tendencia global en los países que tienen la posibilidad de tener centrales nucleares de forma más esparcida. Pero trayendo esto a Brasil, lo veo como un gran desafío realmente. Tener data centers que manejen la energía y tengan la eficiencia energética cada vez mejor. A 10, 15 años hablábamos de data centers PV con 1,7, 1,8. Hoy ya hablamos de data center eficiente cuando es 1,4, 1,5. Ya existen nuevos modelos de data center que estamos hablando de 1,2, 1,3, pero estamos en Brasil. Ya dijo el colega, el índice que tenemos solar en Brasil es más alto en invierno, en especial en el nordeste, que en Alemania en verano. Entonces no tenemos en realidad diferentes estaciones, siempre es verano. El consumo del aire acondicionado hoy, de hecho el aire acondicionado es el gran villano del consumo de energía que ataca el PV del data center. Entonces sí, es responsabilidad de todos la visión de que todo el proyecto de construcción del data center, de la compra de los equipos, tengamos la conciencia al hacerlo de tener un data center con la mayor eficiencia posible, el menor PV posible, para lograr crecer, hacer crecer la industria sin generar los impactos que están tan de moda hoy y que lo vemos. Fred, ¿quieres agregar algo? Este movimiento de mayor densidad viene en realidad... ¿Hola? ¿Hola? Eso de la densificación viene de la necesidad de tener CPUs que están cada vez más cerca de la memoria. Esto no va a cambiar, esto va a seguir como está y vamos a seguir teniendo mayor densificación. Entonces, como dijo Esther, es difícil pensar en hacks hoy operados con rechazo de calor por aire por encima del 30 o 30 y pocos kilowatts. De hecho, es muy complicado y terminamos optando por alternativas in-go, here-do, o alternativas que energéticamente no son eficientes. Entonces veo el futuro del data center yendo hacia DLC, porque la capacidad de intercambio térmico del líquido es 2 horas por encima de lo que es el aire. Entonces, de esto no se logra escapar. Entonces, los equipos más eficientes, gran parte de ese calor que es rechazado sin la necesidad de tener ciclos frigoríficos, o sea, un motor térmico. Actualmente no existe un aire acondicionado que rechaza el calor del motor térmico. Hay un radiador y los data centers tenemos los dry coolers. Y esto seguramente se siga utilizando. El rango de temperatura de esta tecnología es muy favorable, incluso para un país tropical como Brasil, independientemente de dónde se está ubicado en el país. Y como ya dijeron los colegas, seguramente tengamos data centers que tengan una mejor distribución. Y esto es algo positivo. A pesar de estar en esta industria de telecomunicaciones y a veces nos quejamos de que tardamos para tener un nuevo cable submarino o una nueva fibra óptica, es increíblemente más rápido hacer eso que generar unión. Entonces hay que realmente distribuir mejor los data centers en la región porque
el procesamiento debe estar cada vez más cerca para consumir la energía que se está generando en esa ubicación. Lo estoy diciendo más en relación a Brasil, pero probablemente esto suceda en la región en general. Entonces es una visión para el futuro, pero como han dicho, nadie acá tiene la previsión del futuro, así que es simplemente una hipótesis informada. Dijiste termodinámica, ¿no? La termodinámica en 5 o 10 años no creo que vaya a cambiar. No cambia, ¿no? Ok, bien, tenía esa duda, pero... bueno, les quiero agradecer, pero antes de retirarse, no sé si tenemos preguntas del público. Aprovechen. Hay micrófonos en la sala. No sé si alguien se está parando. La verdad que la luz acá... No sé si soy yo, no. Ahí está. Okay. Peter Harrison, Colivor. No es solamente no es solamente, hay otras dificultades también con el mundo de centros de datos. Hay problemas también con la seguridad de empleados cuando tenemos un rack de 100 kilovatios. Hay problemas con su seguridad también. Modernización de un centro de datos que ya está en producción también es un problema porque tenemos que pensar en el uptime de la facilidad. No, más próximo, ok. También tenemos que pensar en cómo promocionar un centro de datos que está obsoleta. Entonces, ¿qué tipos de clientes son los clientes que tienen workloads que ya son más tradicionales que workloads de inteligencia artificial? También hay problemas con empleados, no solamente empleados de la informática, también fontaneros, ingenieros ingenieros mecánicos, eléctricos, etc. Y también tenemos estreses en los sistemas. Por ejemplo, un UPS también tú puedes ver fluctuaciones hasta 30, 40, 50% dentro de una hora, 5 o 6 minutos. Entonces es un problema. Y también hay problemas con las comunidades. Las comunidades ya en los Estados Unidos, donde vivo, no están a favor de centros de datos dentro de sus ciudades porque hay problemas con ruido y etc. Entonces, hay muchos más problemas que solamente electricidad, los lugares, etc. Tenemos que pensar en el problema y en los desafíos en el sentido mundial más global que solamente lo que estamos hablando y ahora. Ya está. ¿Volví ahí? Sí. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario. Fueron varios temas. Fueron muy interesantes. Comentário é perfeito. Coincidimos com... Estamos 100% de acuerdo con el comentario. Muchas gracias por traer este comentario. Esto de hecho muestra el potencial de una de las cosas que había comentado, de la cuestión de las comunidades, donde ponemos el data center y tener a las comunidades, el ruido de los generadores y todo lo que
se termina generando, es una realidad. Pero esto es incluso un potencial para América Latina o Brasil, porque tierra no nos falta para poner data centers donde no hay nadie cercano. Y ese es uno de los problemas que logramos solucionar en Brasil, solucionando primero la cuestión de la transmisión de energía, llegando a lugares afastados. Rápidamente enderezamos eso. Ese es uno de los problemas al que podemos solucionar. La cuestión del impacto ambiental, dependiendo de la municipalidad, la alcaldía, por ejemplo, hoy en São Paulo, en el estado de São Paulo, en Brasil, ciertamente hay restricciones cuanto al ruido. Y hablando específicamente del ruido, en la central hay que tener el cuidado de tener, por ejemplo, todo lo que son atenuadores en la entrada, del escape, de todo lo que es el ruido, para el rechazo de calor. Estemos usando dry coolers, seguramente tengamos equipos con muy bajos niveles de ruidos, pero si estamos usando agua congelada con chillers, entonces hay que tener realmente atenuadores en esas ubicaciones. Pero esto no es algo diferente que sucede en un gran hospital, por ejemplo, en una región metropolitana que básicamente tiene la misma infraestructura, sea para la generación de energía, sea para el rechazo de calor. Realmente son problemas. Entiendo que la ingeniería ya lo solucionó hace bastante. Yendo a eso, estoy recordando el NAP del Nota de Miami, el tan famoso Nota de Miami, que estaba en un lugar no alejado de Miami, pero un lugar donde no había muchas cosas. Es más, era bastante feo. Y ahora está rodeado de edificios. Yo creo que eso pasa también si uno pone un data center alejado. Sobre todo, yo cada vez que vengo a São Paulo no puedo creer que hay ciudad y ciudad y ciudad. Entonces pones alejado un data center, pero la misma gente va como acercándose. No sé si quieren acotar algo más sobre la pregunta. ¿Está? Así. Bueno, sobre lo que ha comentado de los data centers más antiguos, que se podía hacer con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos infraestructuras que ya tienen unos ciertos años, que son las estaciones de amarre de los cables, y estamos justo en ese proceso de reconvertirlas en data centers, haciendo determinadas inversiones. Entonces, se pueden utilizar, se pueden adaptar justamente a lo que comentabas, ¿no?, de necesidades de hoy en día, de un tipo de clientes diferentes que no necesitan esa densidad de energía por rack. O sea, sigue habiendo clientes que te piden 1 kilovatio. Entonces, bueno, sí que se pueden acomodar y sí que esas infraestructuras se pueden seguir utilizando y, de hecho, darles una nueva vida, porque además de seguir funcionando como landing stations, ahora funcionan como puntos de interconexión y como data centers para alojar a otro tipo de clientes, tanto de IT como de telecom, pero con unas necesidades diferentes que se pueden dar dentro de estos edificios. O sea que sí que se pueden hacer otro tipo de cosas y atender otro tipo de demandas y otro tipo de clientes con esas infraestructuras, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Aprovechemos. Bueno, José Luis Abraham, vengo de México. Según entiendo, la inteligencia artificial requiere líquido para enfriar. ¿Cuál es uno de los riesgos o cómo ese riesgo, cómo evitarlo en los data centers? Sabemos que ahorita el agua o el refrigerante es escaso, entonces, ¿cómo resolverlo dentro de los data centers? No sé quién, si es tú o quieres. Refrigerante. Sí. El consumo de agua hoy en los data centers es un gran desafío cuando se utiliza el sistema de refrigeración
O sea, cuando se utiliza agua para refrigerar. Entonces se habla mucho del PoE, pero no tenemos que olvidar el WoE en los data centers. Entonces, el tipo de tecnología que se utiliza necesita estar de acuerdo para cada país. Entonces, por ejemplo, si voy a construir un data center en Chile, por ejemplo, seguramente tener un sistema de refrigeración con torres de refrigeración en agua quizás no sea la solución más adecuada para ese país. Quizás haya una restricción hídrica mayor allí. Ahora, en Brasil, quizás esa no sea una preocupación tan latente. No obstante, tenemos que tener esa responsabilidad, como ya señalé antes, de adoptar soluciones más eficientes, no solo del punto de vista energético, sino también del punto de vista ambiental. Y seguramente en una operación de data center en que se adopta un sistema cerrado de refrigeración, el agua que se utiliza va a ser el agua que va a estar circulando en el sistema por muchos años. Naturalmente va a haber que haber alguna reposición puntual. Entonces, si nos fijamos en el consumo de agua en ese sentido, yo creo que los data centers hoy logran tener un WoE 0 o muy cercano a 0, apenas optimizando el uso del consumo, un consumo estándar para las personas que están allí, pero seguramente es algo con lo que debemos preocuparnos como industria para adoptar soluciones eficaces en ese sentido. Bom, adiciono aqui. Quisiera agregar que en los últimos años siempre trabajamos, y cuando hablo de profesionales que estamos aprendiendo, enseñando para sacar el agua de los data centers, y ahora siempre les enseñamos eso, y ahora estamos viendo cómo hacer para poner agua en el data center. Lo que yo entiendo es que son proyectos muy específicos que inicialmente a largo plazo, estoy de acuerdo con lo que señaló nuestro amigo, que la tendencia es otra, pero en el corto plazo, o corto y medio plazo, son proyectos muy específicos, lo que impide crecer un poco a la IA es todo el ecosistema, el aprendizaje que genera un volumen muy grande de energía con racks, con consumos muy altos. Cuando llegamos a América Latina, cuando se llega a América Latina y se activa, muy probablemente las empresas de data center lo que haremos es crear un área específica con un proyecto trabajado para que el consumo, o sea, no vemos otro tipo de tecnología que lo vaya a aprovechar. Después que lo ponemos allí, se utilizan unos 3-4 años su aprendizaje, luego es una cuestión de mantenimiento y ya no se debe utilizar tanto. Entonces esos proyectos van a ser muy específicos. Las empresas de data center ya tienen áreas con personas que están estudiando y participando en proyectos similares en otros países donde ya hay, como en Estados Unidos y China, donde ya han avanzado más. Entonces la tendencia también es que las propias IAs, hoy por ejemplo en los data centers estamos usando IA para que nos diga cómo ser más eficientes en el consumo de energía y de todas las cuestiones operativas. Entonces las IA también nos van a ayudar a ver cómo operar los ambientes de IA de manera más eficaz. Eso es un ciclo que sucede, pero entiendo que son proyectos específicos. No quiero agregar más. Estamos justos con el tiempo. Les quiero agradecer a todos, Fred, Heubert, Esther, Astuto, por su participación. Y creo que seguimos con el programa de la CLIC. Un fuerte aplauso a nuestros panelistas y muchas gracias.